Señores, ingenieros e ingenieras, tengan todos muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenidos a Palabra de Ingeniero. El programa del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, liderado por el decano, el ingeniero SIP Oscar Rafael Anjosa. En la dirección y producción del programa, la licenciada Silvia Rodríguez, y en la conducción, Fernando Llamosas. Muy buenos días, muy buenos días. Mario Poicón, en controles, Gerson Puente, las cámaras de televisión de RTV, www.rtvsiblima.com. También estamos a través de la televisión de Radio San Borja, www.radiosanborja.com. Señoras, señores, ingenieros, ingenieras, Palabra de Ingeniero está al servicio de nuestros oyentes. Aquí convergen los ingenieros de diversas especialidades para analizar sin apasionamientos, sino con estricto criterio técnico de la realidad sobre diversas obras, proyectos y decisiones que se adoptan en pro del desarrollo nacional, porque la ingeniería es eso, la palanca, el impulso del progreso y el crecimiento de nuestro país. Bien, vamos a iniciar nuestro programa con una mirada al sector minero y el proceso de formalización en la actividad. Para ello vamos a conversar con el ingeniero de Minas, Humberto García Uculmana, secretario del capítulo de Ingeniería de Minas y del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, quien ha cumplido ya 50 años de la actividad minera. Ha sido presidente de la Corporación de Desarrollo de Tacna, miembro del directorio de la minera Raura, docente universitario, gerente de empresas mediana y de pequeña minería, igualmente auditor minero, asesor y consultor minero, pequeño minero también, y lo tenemos aquí, al ingeniero García Uculmana. Ingeniero García, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, amigo de RTV y Radio San Borja. rtvsiblima.com, que estamos en las páginas. Muy bien. Y Radio San Borja. Saludos también a los oyentes de Palabra de Ingeniero. Buenos días con todos. Bueno, definitivamente, ingeniero García Uculmana, definitivamente la minería ilegal representa un grave daño no solo para el sector, sino para la sociedad. ¿A qué niveles llega esta y en qué medida el proceso de formalización iniciado por el Estado, por el gobierno, representa una solución al respecto, ingeniero García? Muy bien, mire, el tema de la minería ilegal en el Perú no está muy bien definido en cuanto a quienes se le considera dentro de este campo. Se confunde mucho con los mineros informales y realmente hay mucha distancia entre lo que es un minero ilegal y un minero informal, especialmente para lo que señala nuestra legislación minera nacional. Claro, siempre se le dice, ¿no?, que el informal y el ilegal, ambos contaminan, ¿no? Ambos ejercen una minería al margen de la ley, al margen de las normas, al margen de los reglamentos. Sí, precisamente por eso quiero, antes de responderle su pregunta, quiero comenzar por poner énfasis a quienes se consideran mineros ilegales de acuerdo a nuestra legislación nacional. El artículo 3 del decreto legislativo 1100 y el artículo 2 del decreto legislativo 1105 nos indican claramente quiénes son considerados ilegales. Y son considerados mineros ilegales quienes realizan actividades mineras en zonas prohibidas. O sea, cualquier persona que realice actividad minera en zonas prohibidas es un minero ilegal. Ahora, zonas prohibidas son zonas donde hay restos arqueológicos, donde hay monumentos históricos. Zonas prohibidas son donde hay ríos, donde hay cauces de ríos, lagunas,
son zonas prohibidas para realizar actividad minera. Son ilegales quienes no usan los equipos y maquinaria minera adecuada para la actividad que realizan, o sea, llamándose específicamente mineros de mediana minería o de pequeña minería o de mineros artesanales. El proceso de formalización está encauzado a la pequeña minería y a la minería artesanal. Entonces, estos señores, muchos de ellos no usan los equipos adecuados, no cumplen con las normas técnicas, administrativas, sociales y medioambientales. ¿Sí? No cumplen ninguna norma técnica, no usan los equipos de protección personal, no proporcionan los equipos de protección personal a sus trabajadores, trabajan de ellos con personal menores de edad, llámese varones o mujeres, y bueno, utilizan reactivos como mercurio, como cianuro, en forma no técnica, en consecuencia causan un grave daño a la ecología y al ecosistema nacional. Ingeniero García, pero ellos son miles de... Correcto, pero antes déjenme continuar con la caracterización de los claro, ilegales. ¿Y qué hay que hacer con ellos? No poseen concesiones mineras ni autorización para realizar sus actividades mineras. Mayormente los mineros ilegales son invasores de concesiones de terceros. Abandonadas, dejadas. No dejadas en actividad. Son invasores de áreas de libre disponibilidad o áreas del Estado, que no son zonas prohibidas. Y no cuentan pues con autorización de inicio o reinicio de actividades mineras. Ahí justamente el Estado quiere formalizarlos, ingeniero. Entonces, precisamente porque representan un gran número de trabajadores y que por la característica misma del trabajo emplean mucha mano de obra, entonces agrupa a un número bastante significativo de trabajadores en general. Tenemos alrededor de 300.000 pequeños mineros y mineros artesanales en el país, que por su efecto multiplicador tendrían pues prácticamente 1,5 millones de personas que dependen de esta actividad. En consecuencia, el Estado desde hace varios años viene realizando esfuerzos para tratar de incorporarlos de manera oficial a la legalidad. Sin embargo, hay algunas barreras que impiden estas acciones del Estado. Mayormente creo yo que hay una responsabilidad compartida. Una, porque el Estado, digamos, exagera un poco las exigencias. Pone demasiadas barreras. Bueno, no son barreras porque se puede, digamos, resolver los diferentes problemas, o sea, las diferentes exigencias para entrar a la formalidad. Mayormente son los mineros ilegales, o los mal llamados informales, los que ellos mismos se ponen una barrera, no quieren formalizarse. Y no quieren formalizarse porque no les conviene formalizarse. Y no les conviene porque sencillamente trabajando de la forma que vienen haciendo, es decir, evaden todo tipo de control. Pero hay los que también quieren formalizarse. Y lo que es más grave, es que el Estado los está protegiendo encima, digamos, de los derechos, sobrepasando los derechos que tienen los mineros formales. Entonces, esto es muy grave realmente, que un Estado peruano
esté avalando lo ilegal y no defienda a los que estamos dentro de la legalidad, o sea, los que tenemos los derechos mineros. ¿Dónde se encuentran los mayormente estos ilegales, informales, y bueno, llámese también artesanales, pero los artesanales precisamente están dentro del rango de ilegalidad e informalidad? Ahora mire, los mineros artesanales, denominados artesanales, realmente muchos de ellos no tienen calificación como tales. O sea, simplemente se han constituido en asociaciones, en grupos de trabajadores ilegales que realizan la actividad minera informal, pero que no tienen ningún reconocimiento de parte del Estado como tales. Ellos se presentan como mineros artesanales, pero no tienen concesiones mineras, no declaran producción, no están registrados como tales de manera formal. Ingeniero García Cuculmana, finalmente, la minería en el Perú, ¿una actividad es inagotable? No, la actividad minera es agotable, es un recurso agotable. Pero antes me decía qué departamentos son los más impactados. ¿En dónde por está la ilegalidad, irregularidad, informalidad artesanal? El departamento más emblemático que se tiene es el que realizan los mineros informales o ilegales en el departamento de Madre de Dios. Lamentablemente es más conocido, sí. En Puno, en Ica, en Arequipa también. En Arequipa y en Ancash. ¿no? Son los departamentos, bueno, de Cerro de Pasco y después casi, el mismo... Casi todo el Perú, ingeniero. Efectivamente, la minería ilegal está en casi todo el Perú e involucra los trabajos mineros de material de construcción, los materiales de carbón, los trabajos en vetas filonianas, los trabajos en yacimientos aluviales. Entonces hay la necesidad ahí de clasificar incluso las exigencias para que las barreras, las denominadas barreras, sean pues mucho más fáciles de poder sobrepasarlas y obtener pues la legalización, que es lo que se quiere, ¿no? Claro. Ingeniero García Cuculmana, le agradecemos por su presencia aquí en Palabra de Ingeniero, aquí en Radio San Borja. Gracias, gracias, y ojalá que ante tanta normatividad se logre incorporar a los mineros que están en la informalidad, artesanales, pero respetando el medio ambiente. Muchas gracias, ingeniero García. Muy bien, yo le agradezco realmente, pero la normatividad y las exigencias para incorporarse a la formalidad son 5 pasos que están señalados en nuestra legislación minera y creo que son fáciles de cumplir. Lo único que hay que un poco simplificar aún más las exigencias, por ejemplo, en el estudio de impacto ambiental. Yo creo que ahí podría aceptarse inicialmente una declaración jurada de parte de los mineros informales y dándole un plazo para que en 1 año, en 2 años puedan formalizar ya un instrumento de gestión ambiental tal y cual lo exige la ley, pero siempre simplificando lo que actualmente se exige, porque prácticamente se está exigiendo lo mismo para una minería pequeña, artesanal, con una minería mediana o gran minería. Y esto realmente es exagerado. Gracias, ingeniero. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Gracias. Estoy a disposición en cualquier momento. Con todo gusto, ingeniero. Un saludo y muy buenos días. Muy buenos días, buen fin de semana. Vamos a una pausa, 8 de la mañana con 17 minutos. Es Palabra de Ingeniero a través de Radio San Borja. Ya estamos más adelante comunicándonos ya en cabina con el decano del Colegio de Ingenieros del Perú, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi. Señoras y señores, bueno, ya lo habíamos anunciado, está con nosotros el decano del Colegio de Ingenieros del Perú, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi.
y vamos a conversar con él. Hay temas muy importantes y preocupantes del Colegio de Ingenieros del Perú, y lo hemos venido abordando desde la semana pasada. Definitivamente, en estos 2 años de su gestión al frente del Colegio de Ingenieros del Perú, ingeniero Herrera, ¿cómo está? Muy buenos días y gracias por esta oportunidad. Sí, se ha recuperado la institucionalidad y la representatividad del que es uno de los más importantes colegios profesionales, ¿no?, en nuestro país. Sin embargo, una nueva sombra surgió hace unos pocos días, y que lo hemos abordado aquí en Palabra de Ingeniero. Indecopi ha impuesto una multa por una acción que deviene del año 2010. ¿Cuál es la situación para que el público de boca suya, ingenieros, se escuche? La situación es que, luego voy a explicar lo que ocurrió en el 2010-2011, hubieron acciones, y estas acciones llevaron a un proceso que le llevó Indecopi al Colegio de Ingenieros. En esos momentos, el Colegio de Ingenieros pudo retractarse, pudo ir para atrás, corregir lo que había, pero las cosas continuaron. Y al momento de la transferencia de cargos se recibe una relación de los temas pendientes, no de todos, que son muchísimos, sino por lo menos de los temas esenciales. Entonces no recibimos nada respecto a esto, y también el acervo documentario que recibimos fue muy pobre. Entonces nos hemos encontrado ya en el curso de la gestión con que nos apareció el problema de los bonos agrarios, y no hay ningún documento entre lo que nos hayan dejado donde estén las cartas cruzadas, las respuestas, etcétera. Y lo mismo en este caso de Indecopi. Entonces teníamos un congreso, es el congreso de Arequipa, si no me equivoco, y la víspera de partir para el congreso, ya muchos de los funcionarios estaban en el congreso. Hubo una visita inopinada de Indecopi para revisar nuestras computadoras y sacar la información de los discos duros. Lo que perseguían es ver cuáles eran las rentas que tenía el Colegio de Ingenieros, y a través de esto nos enteramos del proceso que ocurría. ¿Y es un proceso normal de que Indecopi ingrese a los discos duros? Sí, es un proceso normal, desagradable, pero normal, digamos. No es ilegal, ¿no? Entonces, a raíz de esto, informamos en el Congreso de Consejos Departamentales, tomamos nota de lo que había ocurrido, pero era demasiado tarde. Era un proceso, como le digo, que en su parte principal, los alegatos, todo se había realizado antes de que nosotros estuviéramos en el colegio. Entonces, ¿cuál era el fondo del proceso? El fondo del proceso es que el Colegio de Ingenieros había opinado que en el caso de ciertos procesos de contrataciones, los niveles de gastos que se asignaban a los ingenieros eran muy bajos, y que los gastos generales eran muy bajos, y había solicitado un nivel distinto de gastos generales. Pero a eso le agregaba añadía que iba a sancionar a los ingenieros que no obedeciesen ese mínimo de honorarios profesionales. Entonces, cuando nosotros revisamos el tema, y en este tema aparecen 2 instituciones, aparece el Colegio de Ingenieros y aparece la Asociación Peruana de Consultores. La Asociación Peruana, al igual que nosotros, ha emitido un comunicado. A través del comunicado de la Asociación Peruana de Consultores, ellos expresan que es el colegio el que se dirige hacia ellos, ¿no? Y que ellos lo que han hecho es difundir el documento que preparó el colegio. Indecopi lo ha considerado una práctica anticompetitiva, pero en realidad el Colegio de Ingenieros no participa en licitaciones públicas. El Colegio de Ingenieros no agrupa a personas jurídicas, y el Colegio de Ingenieros no tiene ningún interés en temas de licitaciones. El Colegio de Ingenieros agrupa a ingenieros, no a empresas. Y este es un tema de empresas, y el Colegio de Ingenieros proponiendo, reclamando, no sé cuál fue la intención, un 100% de gastos generales. Los ingenieros como individuos no tienen gastos generales. La acusación de Indecopi es que
estos pedidos llevaron a que Provías, esto se hacía ante Provías, elevase el monto de las licitaciones y de que ahí resultaron mayores gastos, y entonces nos responsabiliza y nos pone una multa en función de esos términos. Entre paréntesis, creo que la matemática de Indecopi, los conceptos de cómo calculan sus daños, sus presuntos daños, son bastante errados y creo que desconocen absolutamente la realidad. Entonces, el hecho de que hayan habido algunas acciones que no debieron ocurrir en el lado del Colegio de Ingenieros tampoco amerita una multa pues de esa magnitud y los conceptos que hay detrás de ellas, ¿no? A esto había que agregarle algunos hechos, ¿ya? Lo primero es, yo como decano tengo poderes en la institución, pero igual que en cualquier institución, no tengo poderes ilimitados. Hay cosas para las cuales tengo que pedir permiso a la institución. Por ejemplo, nosotros hemos comprado, en primera gestión compramos un local frente al viejo local que tenemos en la avenida Arequipa. En esta segunda gestión hemos vuelto a comprar un local que está al costado para luego trasladar las actividades a esos dos nuevos locales. La compra de ese nuevo local no la puedo hacer yo. ¿Bien? Entonces, es el colegio que la ni siquiera lo puede hacer el Consejo Nacional. O sea, tengo que reunir al Congreso y tengo que tener autorización del Congreso. Y no se me permite comprar el local. O sea, mi firma no es válida si no va acompañada de un documento que certifica que estoy actuando en función de un acuerdo tomado por el Congreso de Consejos Departamentales. Recién así mi firma es válida para ese acto, para el acto de poder comprar un local. Igual sería para vender un local, por más de que soy el representante formal de la entidad. Esto quiere decir que, igual que en todas las instituciones, las personas tienen que tener ciertas aceptaciones, ciertos consentimientos de la institución. Ya son niveles más allá del individuo, que es el decano, van algo de lo colectivo, el Consejo Nacional, o en algunos casos mucho más aún el Congreso, cuando hay compromisos de esta naturaleza. Y acciones como las que se han tomado necesitaban esos permisos. Entonces, no existen en las actas, porque lo que sí quedan son las actas, tanto del Consejo Nacional como del Congreso. No existe ni en actas del Consejo ni en actas del Congreso ningún documento que indique que el tema se haya tocado en alguna sesión, que haya sido informado al Consejo Nacional, y muchísimo menos que haya habido un acuerdo avalando que se tomen esas acciones. Entonces, estas acciones, como las acciones en el caso que fue de los bonos agrarios y muchas otras, han sido tomados pues sin el aval institucional. Ingeniero Carlos Herrera, indudablemente, ¿cuáles son las acciones que se están tomando para ver estas serias irregularidades y lo de Indecopi, que afecta seriamente el monto? Pero antes si me permite, vamos a ir a una pausa, 8 de la mañana con 29 minutos. Estamos conversando con el decano del Colegio de Ingenieros del Perú, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, temas puntuales del desarrollo de este importantísimo colegio nacional, colegio de profesionales, Colegio de Ingenieros del Perú. Una pausa y continuamos con el ingeniero Herrera Descalzi. Carlos Herrera Descalzi, exministro, actual decano del Colegio de Ingenieros del Perú, y mostrando su preocupación por el desarrollo de este importantísimo colegio profesional de nuestro país, que es justamente el abanderado, como se dice, y como dice gran parte de su documentación y su acervo, el que impulsa el desarrollo de la economía de nuestro país. No solamente lo dice, sino que lo confirma, se confirma con los hechos, ingeniero. La preocupación del colegio, ¿qué va a hacer justamente ante esta situación, frente a Indecopi, frente a las irregularidades? Y bueno, yo creo que la fortaleza de los ingenieros va a permitir salir airosa a esta institución importante, bajo su tutela, su conducción durante este periodo que usted conduce como decano. Lo primero que hicimos fue pedir una audiencia, y pudimos intervenir en una audiencia y decir nuestra verdad y nuestra situación y cómo vemos los hechos que ocurrieron. O sea, nuestros alegatos en esa audiencia han sido recogidos ya
en la resolución que sanciona al colegio. Yo creo que ya la decisión estaba tomada. Nos asiste el derecho de apelación. Teníamos hasta ayer como plazo para apelación y hemos apelado. Entonces hemos tenido que contratar estudios de abogados especializados en el tema, y ayer hemos presentado nuestra apelación y esperamos lo que se resuelva en Indecopi, y hay también otros caminos expeditos para el tema. Yo creo que, como le digo, más allá de lo que haya ocurrido, me parece que la sanción y la magnitud de la sanción están en un escenario totalmente irrealista. ¿Por qué? Porque la acusación al Colegio de Ingenieros es como que el Colegio de Ingenieros pudiese ordenarle a los ingenieros, y entonces que los ingenieros van a obedecer eso. Y eso no existe. O sea, el Colegio de Ingenieros no tiene ninguna capacidad real de obligar a los ingenieros a que cumplan determinados dispositivos. O sea, no puede en este tipo de dispositivos, el decano nacional o el Colegio de Ingenieros no pueden emitir un dispositivo diciendo: a partir de tal momento ustedes en sus honorarios profesionales no pueden cobrar menos de tanto, y si cobran menos de tanto son sancionados. Eso no existe y en la práctica. ¿Esa ha sido la parte de la defensa justamente, o la exposición de motivos? O sea, la defensa se basa en que no se puede tomar una acción si no se tienen los poderes para ella. Entonces esto no es una decisión del Colegio de Ingenieros, es una de ellas, ¿no? Número dos, que el colegio no tiene la capacidad de congregar a los ingenieros y forzarlos a que tengan un arancel mínimo. Eso es libre. Ha sido tradicionalmente libre en toda la historia del Colegio de Ingenieros. Cuando yo ingresé hace muchos años al Colegio de Ingenieros, existían se llamaban los aranceles mínimos, pero los aranceles mínimos en el fondo eran los aranceles máximos, y era solamente una guía referencial, siempre fue referencial, ¿no? No hay, los hechos que se imputan no tienen la eficacia que se les asigna, están lejísimos de tener la eficacia que se les asigna. Ahora, a esto hubo un hecho particular. Pedimos a nuestra asesoría legal que investigue qué hubo detrás de estas cosas. Casualidades o no, los hechos fueron los siguientes. Existía una empresa donde dos de las personas más importantes de esa empresa, de la misma empresa, ocupaban en esos momentos simultáneamente el cargo de presidente de la Asociación Peruana de Consultores y de decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Y esta es una empresa que sí concursa en Provías. Y las comunicaciones que se estaban dirigiendo a Provías, lo que trataban era de elevar el costo mínimo de las bases. Eso tampoco es tan irracional. Digamos, éticamente es cuestionable, ¿no? Pero los montos que aparecen en las bases y el opinar sobre los montos que aparecen en las bases, yo no veo por qué sea ilegal, porque en el Perú ocurren tantísimos concursos por bases insuficientes, mal hechas, o por presupuestos insuficientes, que a lo que dan origen es a que a las obras, a través de adicionales y de juicios, se paralicen y terminen costando mucho más y demorando mucho más de lo que realmente se pensaba. Entonces, hay temas que son temas de opinión. Si el Colegio de Ingenieros no es parte, o sea, no es parte que va a ser beneficiaria de esas obras, ni los ingenieros también van a ser beneficiarios de eso, porque supongamos que aumenten los montos que se asignan presupuestalmente a los ingenieros. Eso es lo que el contratista va a aumentar. La relación económica entre el contratista y el ingeniero es una relación de mercado, absolutamente de mercado. El contratista no se siente obligado a
que porque haya una norma en el colegio, o porque hubiese, que no lo es, ¿no? Una norma que establece un arancel mínimo, él paga ese arancel mínimo. Él paga de acuerdo al mercado, entonces ahí el beneficio no es nunca para el individuo. Ingeniero Carlos Herrera, indudablemente que la preocupación está dada y el camino a la defensa del Colegio de Ingenieros del Perú como institución hay que hacerlo, ¿no? Definitivamente. Y creo que se entiende la preocupación suya y está usted acá en medio, a través de palabra de ingeniero, para que la opinión comprenda y sepa esto. El camino es largo, me imagino. Sí, es un camino largo. Vamos a aprender también en el camino, pero sobre todo defender la imagen y también la economía de la institución, ¿no? Ingeniero, señor decano, gracias por estar con nosotros en Palabra de Ingeniero. Muchas gracias por la invitación y por esta ocasión. Gracias. Ha sido el ingeniero Carlos Herrera Escalzi, decano del Colegio de Ingenieros del Perú y exministro de Estado. Gracias. La hora 8 de la mañana con 39 minutos, una pequeña pausita y continuamos. Es 8 de la mañana con 39 minutos. Continuamos en Palabra de Ingeniero. Vamos a decirle al ingeniero Ricardo Santillán, bueno, ya lo hemos visto en la pantalla, que sea un poquito más acá para que salga en la fotito, es decir, en las cámaras de la televisión de www.radiosanborja.com y también a través de rtvsiblima.com. Buenos días, ingeniero Santillán, ¿cómo está? Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación. Realmente es grato estar aquí en Palabra del Ingeniero, porque aquí siempre se habla justamente de los temas de actualidad, tanto técnico como de la institución. Ingeniero, el ingeniero Ricardo Santillán es presidente del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica del Consejo Departamental de Lima. Bueno, una especialidad que se ubica en los puntos neurálgicos del desarrollo país, con obras y proyectos decisivos para el progreso y crecimiento nacional. Ingeniero, al inicio de un año nuevo, ¿cómo van los avances en los proyectos emblemáticos para el país, como la modernización de la refinería de Lara y el gasoducto surperuano y lo que es seguridad energética en sí, ¿no, ingeniero Santillán? Correcto. En realidad, en el tema, digamos, de la refinería de la Lara, hay temas muy importantes que ver, ¿no? Si bien es cierto, según información que tengo, ya están habiendo avances referente a la adquisición de equipos, a la convocatoria para la licitación de los equipos de la refinería. Sin embargo, hay mucha preocupación por parte de profesionales y entidades y del periodismo en general, referente, digamos, al tema de que si la refinería de Talara realmente en estos momentos, con el dólar muy bajo, ¿no? Estamos hablando de $48 el barril, que fue el 8 de este mes, y probablemente, según estudios, el precio del barril va a llegar a $30. Entonces, viendo desde ese punto de vista el tema, ¿es conveniente o no seguir con el proyecto del PMRT que para todos los efectos se hicieron estudios con con un precio del barril de $100? Entonces, va a haber, obviamente, hay situaciones positivas y negativas. Probablemente lo positivo es que vamos a ahorrar más de $1.600 millones, ¿no? Porque ya no vamos a importar gasolina, solamente vamos a importar crudo. Y en todo caso hay una buena cantidad de ahorro significativo. Aparte de ello, también se van a ver beneficiadas las empresas, el transporte y la persona de pie que tiene su automóvil y que obviamente va a consumir un combustible más barato. Claro, ingeniero Santillán, claro, pero cuando uno comienza a ver los precios, uno se va al grifo y ve los precios y recuerda que hace unos cuantos meses el precio del crudo estaba en $100 el barril y la gasolina promedio estaba 12, 13, 14 soles, y uno ahora ve el precio menos de la mitad y uno dice, bueno, de 13, 14 soles que costaba el galón de gasolina y se ha bajado a menos de la mitad el barril, pues bueno, una cuestión es uno y uno es dos, ¿no? 2 y 2 son 4, ¿eh? Entonces
de 12, la mitad ha bajado el precio. Debería estar a 6 soles el precio de la gasolina, del combustible aquí en el Perú. Sí, pero no es así porque si bien es cierto, baja, pero inmediatamente no pueden bajar los precios de venta. ¿Por qué? Porque hay stocks. Claro, pero cuando, eso, ahí a eso vamos también, ingeniero, pero resulta que cuando a veces se sube el precio en la noche, al día siguiente en los grifos ya le subieron el precio de la gasolina, ¿no? No importa si el stock lo tenían ellos ahí, ¿no? Son cosas que se dan a diario, ¿no? Claro, son sistemas comerciales que efectivamente, bueno, el mercado es libre, ¿no? Entonces, cualquier grifo puede poner, digamos, a los montos que ellos deseen, ¿no? Indecopi tendría que estar ahí. Claro, no es libre competencia, ¿no? Sí, pero veamos, digamos, el tema del PMRT, ¿no? Uh-huh. Por un lado hay unos grandes beneficios que ya lo hemos dicho, Uh-huh. pero por otro lado también hay que tener en cuenta, y esto lo dice la Agencia Internacional de Energía, Uh-huh. los márgenes de refinación van a sufrir una presión a la baja en este año precisamente. ¿Debido a qué? Debido a la entrada en operación de grandes refinerías, las que están en Arabia Saudita y en los Emiratos Árabes, incluso Colombia y Brasil, con una capacidad de procesamiento de más de 1 millón de barriles por día. Entonces, eso implica, al tener grandes refinerías, obviamente con toda la tecnología de punta, entonces se van a tener precios de refinación o márgenes de refinación muy bajos. Y entonces nos ponemos a pensar, ese es el otro aspecto, ¿no? ¿Cómo recuperamos los 3.500 millones de dólares invertidos en la modernización, aunque por ahí se dice de que podría hacerse una refinería nueva, ¿no? Imagínense. Ingeniero Santillán, permítame una pausa, 8 de la mañana con 45 minutos, y retornamos. Vamos a una pausa. De ingeniería mecánica y mecánica eléctrica, conversando. Hay temas fundamentales, interesantes, ingeniero, el gasoducto, el tema, las conclusiones del foro de seguridad energética realizado por el Consejo Departamental de Lima y las recomendaciones, claro está, con una visión al bicentenario, con miras al bicentenario de la independencia, y también el tema Conimera. Comencemos por el gasoducto, ingeniero. Bien, muy rápidamente. Sí. Algunos avances, ¿no? Ya llegó el primer lote de tubos para el gasoducto. Uh-huh. Estamos hablando de los tubos de 32 pulgadas, ¿no? Uh-huh. Son fabricados en la India, más o menos son 2.352 unidades que han venido, ¿no? Y va a venir otro lote más seguramente en el transcurso de estos días, de tal manera que vamos a tener los tubos necesarios para poder construir los primeros 80 kilómetros de gasoducto. ¿De qué material son? Acero. Acero. Acero, sí. De mineral peruano vendido a ellos y procesado por ellos y traído para acá. Adelante. No sabemos si es mineral peruano, pero son fabricados en la India. Sí. El tema, el foro, las conclusiones del foro de seguridad energética, ingeniero. Bien, las conclusiones del foro y que se han presentado, digamos, como comisión al Consejo Departamental de Lima son las siguientes. Voy a hablar básicamente de lo más importante, digamos, ¿no? Lo hemos dividido por sectores. Sector energético general. Uh-huh. Diseñar e implementar un plan energético nacional a largo plazo. Estamos hablando de 50 años. Largo plazo no es 10, 15 años, 50 años. Con miras a un desarrollo energético sostenible. Uh-huh. Establecer una organización autónoma e imparcial para analizar, planificar y potenciar los intereses energéticos del país. Flexibilizar los permisos ambientales, y esto tiene que ver tanto con el tema energético y el tema de hidrocarburos. Conformación oficial de un comité de monitoreo y vigilancia de los mercados de energía eléctrica y gasíferos mayoristas. Esto es muy importante justamente para tener la autonomía e independencia de los agentes del mercado. En el tema de hidrocarburos, certificar las reservas gasíferas y de petróleo de modo independiente de los operadores privados, por lo menos cada 3 años, y monitorear las exportaciones de gas natural licuado. Recuperar la concesión de yacimientos petroleros que ya terminan su contrato y potenciar el upstream de Petroperú. Implementar un plan estratégico para la promoción de extracción y tratamiento de los crudos pesados y extrapesados, cosa que nunca se ha hecho. Priorizar la producción de líquidos de camisea para cubrir déficit de hidrocarburos en el mercado nacional. Y usar los recursos no renovables gasíferos del país para el desarrollo de la industria petroquímica nacional. Eso es en cuanto a hidrocarburos, pero hay un tema de principal. Uh-huh.
Y esto sí quiero recalcarlo porque esto va a ser muy beneficioso, tanto igualmente para la seguridad energética del país. Implementar 2 plantas de regasificación de gas natural para poder suplir el suministro de gas natural tanto en el norte como en el sur del Perú. Y esto tiene 2 finalidades. Primero, ante un eventual daño fortuito del gasoducto principal, que viene de Camisea a Lima, poder, digamos, contar con gas natural. Además de poder suministrar gas natural licuado a estas regiones, que permitirá así consolidar la masificación del gas natural del Perú. Perfecto. Ingeniero, repito, se nos viene un tema, bueno, ya lo hemos venido anunciando constantemente, pero es bueno resaltar. Conimera, 21ª edición de Conimera, Perú, país de oportunidades. Bien, los avances. Primero, el 21 Conimera se va a realizar del 24 al 26 de junio de 2015, teniendo como base 3 temas. Primero, el concurso de trabajos técnicos. El segundo, conferencias magistrales. Y la Expoferia 2015. ¿Cuáles son los avances que tenemos hasta el momento? El concurso de trabajos técnicos ya empezó. Termina la consolidación, digamos, de la entrega de los resúmenes este 31 de enero. Igualmente, el programa de conferencias lo estamos afinando y el día martes tenemos ya el programa completo de las conferencias para poder tener precisamente el insumo para la Expoferia, de tal manera que podamos contar con 21 empresas bien calificadas para poder llevar este evento, que ahora no se va a llevar en otras instituciones o en el mismo colegio, sino tenemos como sede del Congreso el Hotel Soneste del Olivar. Qué bueno. Qué bueno. Perfecto. Ingeniero Ricardo Santilla, gracias por estar en Palabra de Ingeniero. Gracias y éxitos en los eventos que ustedes están desarrollando. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bien, señoras, señores, antes que se nos vaya la hora, hoy a estas horas del desayuno, una magnífica oportunidad tocar el siguiente tema, las novedades en la industria de la panificación. Y para ello contamos con la presencia del ingeniero Luis Renato Gago, ingeniero de Industrias Alimentarias de la Universidad Peruana Unión, presidente de APROPAN, Asociación Peruana de Profesionales en Panificación, y por supuesto ha sido concurrente a Radio San Borja, profesor universitario, autor de libros como La Ruta del Pan Peruano. Ingeniero Renato Gago, ¿cómo está? Muy buenos días. Fernando, ¿qué tal? Es un honor nuevamente estar en tu programa y bueno, para anunciar el diplomado en gestión de la industria de la panificación que está organizando el Colegio de Ingenieros del Perú y evidentemente el capítulo de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Agroindustrias también, ¿no? Que hay que señalar y enfatizar que es el primer diplomado que se organizado por el Colegio de Ingenieros, ¿no? Y que comienza este 7 de febrero y que son 4 módulos y al terminar el 4º y último módulo, el participante sale ya con un proyecto y esto de alguna manera sería bueno desmistificarlo o quitar algunos paradigmas que panificación solamente es hacer pan. Es panificación, panadería, pastelería, galletería. Y esto es un arte, ¿no? Esto es un arte hacer pan, ¿no? En más de una ocasión hemos conversado, Renato, aquí en la radio, y hacer pan es no solamente saborear la riqueza de cada ciudad, en cada región de nuestro país, cada uno tiene un estilo de hacer el pan y le agrega un sabor, un atractivo que verdaderamente es una delicia, ¿no? Claro, lo que pasa es que no hemos tomado en cuenta que cuando llega el pan de trigo por los españoles, llega al Perú, llega a un país que es rico en manifestaciones culturales y rico en biodiversidad. Y eso produce una explosión inmensa, tan es así que en Latinoamérica, México y Perú son los 2 países que tienen mayor variedad y toda una multiplicidad de panes de más de 300, 400 que se han desarrollado en estos países. La diferencia es que evidentemente México tiene una panadería más visible, con una, digamos, identidad mucho más marcada, como diría Isabel Álvarez en Huellas y Sabores del Perú, un nacionalismo arraigado, y esa es la característica que la han paseado a través de toda su industria del cine y la televisión a través de los años, visibilizada, ¿no? La diferencia con la panadería peruana es que está más marginada, más postergada, más inmersa en un ostracismo, ¿no? Creo que la idea también, y es uno de los mensajes que vamos a transmitir, es el poder desarrollar una panadería auténticamente peruana, ¿no? Claro, a veces uno dice, no, ¿por qué
teniendo un pan tan riquísimo y una variedad tan grande, ¿por qué siempre tenemos el pan francés en la mesa? Sí. ¿Ah? Ese es un tema. Esa es la pregunta. Ese es el Ah. paradigma, bueno, son Ah. las grandes paradojas que tiene el Perú. Pero mira, hablando un poco del sector panificación, que era un poco así como la cenicienta o el patito feo del sector de alimentos y bebidas, había un crecimiento interesante. O sea, este patito está ahorita en un proceso de transformación para volverse un cisne bastante atractivo, porque te pongo un ejemplo simplemente. El sector dedicado al panetón. El Perú es el segundo país después de Italia que consume mayor cantidad de panetón. O sea, se producen 30 millones de panetones al año, un panetón por habitante, y nos damos incluso el lujo de exportar panetones a Estados Unidos, Chile, Bolivia, Colombia, y este podría ser uno de los trabajos de repente de alguno de los participantes, ¿no? Que se dedique y que evidentemente el equipo de profesores lo asesore para que desarrolle proyectos en esa línea. Te podría decir el caso de los sándwiches peruanos, ¿no? Nadie se imaginaba que las sangucherías iban a crecer de una manera extraordinaria, consolidando el circuito gastronómico de Lima, ¿no? Cada vez hay mejores sangucherías, y ¿por qué no desarrollar de repente una mini planta dedicada solo a producir pan francés o roseta o hamburguesa para distribuirlas a las sangucherías que hay en el Perú, ¿no? Entonces creo que las oportunidades son importantes, pero en el camino hay que buscar nuestra identidad. Y nuestra identidad está en el quinoa pan, el pan de quinoa. Claro. O sea, está revolucionando en el sabor, ¿no? Claro, lo que pasa es que eso está invisibilizado, pues, o sea, tú te vas en este momento, por ejemplo, a zonas de la selva y comes pan de pituca, te vas a Oxapampa y comes pan de plátano, te vas a zonas del Cusco y pan de kiwicha, te vas a la Sierra de Lambayeque, el panetón de Marehuaca, de la comunidad. Te vas a Camaná, Arequipa, te encuentras los bollitos, las ayuyas, ¿no? Claro, ¿no? Con trigos de la zona. Entonces, Claro. eso es lo que no se visibiliza, pues eso es en lo que hay que trabajar y enfocar. Y felizmente yo creo que hay mucho pan por rebanar, pero el camino, hay una luz al final del túnel, ¿no? Hay que invitar nuevamente, Renato, el querido Renato Gago, a este evento. Sí, bueno, el diplomado en gestión en la industria de la panificación se va a llevar a cabo, comienza el 7 de febrero, son todos los sábados, de 4 a 9, son 4 módulos, son 100 horas en teoría y 100 horas tutoriales. Eso es ¿Quiénes importante participan? porque, es todo un equipo de profesionales que está bien inmerso en el sector panificación. Comienzan con un curso mío que es Realidad Nacional Panadera. Perfecto. Así que los Y- esperamos. El teléfono es el 202-5014 y siempre es un honor estar a tu lado, Fernando. Gracias, ingeniero Renato Gago. Gracias. Con el sabor del pan nos vamos. Señoras, señores, gracias. Ha sido Palabra de Ingeniero, programa del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Gracias, la licenciada Silvia Rodríguez en la producción, Mario Poicón en los controles, Gerson Puente en las cámaras, Fernando Llamoso le dice muchas gracias, y gracias a los ingenieros que han estado esta mañana con nosotros en Palabra de Ingeniero. Hasta el próximo sábado.